gracias al Señor por este día. Es maravilloso poder ser parte de los propósitos eternos de Dios. Es maravilloso ser parte de la gente que Dios está usando para parir sus propósitos en este tiempo. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road y para nosotros es una gran bendición poder invitarte a que compartas con nosotros en nuestros servicios. Somos una congregación que ha sido sembrada en esta ciudad para traer madurez al cuerpo de Cristo. Así que quiero invitarte, si eres alguien que no tiene un lugar donde congregarse o si eres una persona que está necesitando ser formada porque tienes un llamado especial. Nosotros tenemos como visión equipar al cuerpo de Cristo para impactar a las naciones. Así que quiero invitarte a que nos visites. Si quieres conocer acerca de nuestra visión, acerca de nuestra misión, quiénes somos, por qué Dios nos trajo a este lugar, puedes entrar a nuestra página en el internet, es el www.globaladvancedchurch.org. O también puedes entrar en mi página en Facebook, es el www.facebook.com/Corey Gómez. Hermanos, estamos viviendo un tiempo maravilloso. Yo me siento realmente conmovida en el Señor de saber que este es el mejor de los tiempos, que estamos mirando con nuestros propios ojos los propósitos de Dios establecidos, pero sobre todas las cosas, es para mí un privilegio ser parte de esos vasos que Dios está usando en este tiempo. Yo sé que en esta serie y en otras series Dios ha bendecido tu vida y por eso quiero pedirte, insistirte que nos llames a nuestra línea 713-408-3068 y compartas con nosotros tus experiencias, cómo Dios te ha bendecido a través de este programa, cómo Dios ha ministrado a tu vida, porque queremos empezar y en el nombre del Señor vamos a tomar el tiempo para hacerlo. Vamos a tomar algunos de los testimonios que recibamos, porque me encantaría hacer un programa con gente normal que ha estado siendo impactada por esta palabra. Y por eso te pido que nos llames o entres a mi página en Facebook y puedas colocar tu testimonio, cómo Dios te ha bendecido a través de esta programación. Y bien, he estado tratando contigo una serie sumamente interesante, intensa. Si pudieras estar aquí conmigo en el estudio, es algo para mí muy impresionante cada vez que puedo compartir con la gente, porque puedo sentir de una manera muy especial una unción de Dios descendiendo. Y quiero que sepas que yo no digo estas frases a la ligera ni para mercadear. Yo no soy de las que se para a decir hay gloria, hay unción y no hay nada y simplemente me pongo a gritar para que la gente se sugestione. Yo creo en una gloria real, creo en una unción real y creo que Dios está haciendo algo real y trascendente en estos días en tu vida. Te vuelvo a insistir, me gustaría escuchar de tus testimonios de cómo esta palabra te ha bendecido. Llámanos al 713-408-3068 o escríbenos en mi página en Facebook porque queremos conocer tu testimonio. Y te decía que he estado compartiendo esta serie, Guerreando en contra del espíritu de Amalek, y específicamente estamos viendo cómo destruimos o anulamos un decreto de muerte. Lo estamos basando en el libro de Esther, en la experiencia de Mardoqueo y de Esther, cómo fueron instrumentos en las manos de Dios para traer bendición, para revocar un decreto de muerte sobre el pueblo en un tiempo tan difícil. Asimismo nosotros hemos vivido y estamos viviendo un tiempo bien difícil. El enemigo ha decretado muerte sobre nuestra simiente. Pero qué maravilloso es saber que podemos ser instrumentos en las manos de Dios para revocar ese tipo de decretos y para ver con nuestros propios ojos a nuestra simiente alcanzando todo su propósito y todo su destino en el Señor. En el programa pasado trabajé o estudiamos varios puntos, pero me gustaría que pudiéramos revisar rápidamente el hecho de que estuvimos viendo cómo Dios honra a los que le honran y cómo en muchísimas ocasiones Dios utiliza aún a nuestros propios enemigos para levantar nuestra cabeza.
En el Salmo 23:5, David decía de esta manera, y lo mencionaba de la Reina Valera en el programa pasado, pero quiero que veas en esta versión, dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Me gusta mucho esta versión, porque David está reconociendo cómo el Señor ha preparado todas las cosas para que en medio de los angustiadores y en medio de sus enemigos, traer honra a la vida de David, traer honra a la vida de sus siervos. Y te decía, basado en Esther capítulo 6, verso 10 en adelante, cómo Amán tuvo que seguir la orden del rey. Dice que de inmediato tomó la vestidura real y tomó al caballo real, y tal como le había dicho el rey, porque él había sugerido la manera de honrar al hombre pensando que era él, fue y lo hizo así con Mardoqueo. Y es impresionante porque estamos viviendo un momento, hermanos, donde de alguna manera muchos de nosotros, por diferentes circunstancias, pero la mayor sobre todo es porque hemos vivido con radicalidad la vida cristiana. ¿Sabes qué? Me impresiona el tiempo en que nos ha tocado vivir, porque estamos como cuando Jeremías y como cuando Ezequiel y Dios le recrimina al pueblo y le dice: tú en este tiempo llamas a lo malo bueno y a lo bueno lo llamas malo. Y estamos viviendo un tiempo dentro de la iglesia donde a las cosas malas se les llama buenas porque tienen nombre o porque son reconocidos, pero a lo bueno se le llama malo, como es el declarar sin temores el pecado de alguien o el pecado de gente que puede estar arriba. Y entonces a eso se le llama malo y se le dice: eso es juicio, eso es juzgar. Pues déjame decirte, a los que están diciendo ese tipo de cosas, que leía algo en estos días con respecto a eso, qué nivel de ignorancia tan grande cuando dice que no estamos llamados a juzgar. Quiero invitarte a que estudies la palabra de Dios, porque Pablo dice que nosotros hemos sido colocados para juzgar y que estamos juzgando a las naciones, y nuestro estilo de vida juzga. Ahora, no a condenar, porque lo que condena es la palabra. Así es que quiero, si tú eres de esos que está hablando con bastante ignorancia con respecto a que el pueblo de Dios no ha sido llamado a juzgar, te invito a que estudies la palabra y que de verdad tomes de cerca lo que dice la Biblia al respecto. No es bueno que estemos llamando, o mejor dicho, Dios va a encargarse de aquellos que están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque simplemente no les conviene declarar los propósitos de Dios. Y no me importa cuál es tu posición, no me importa si eres reconocido o no, no me importa ni siquiera lo que la gente piense que estás haciendo muy bueno. Si tú estás llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, atente a las consecuencias, porque el tiempo de Dios para establecer sus propósitos ha llegado, y toda Babel va a ser destruida en el nombre de Jesús. Y gente como yo, la gente que como yo tiene un corazón para ver esos propósitos establecidos, estamos declarando: Señor, establece tu reino y destruye a Babel en medio de tu iglesia. Es importante por eso esperar, hermanos, el kairos de Dios. Veíamos en el programa pasado, y tener las palabras exactas. Decía que en Esther 7, capítulo verso 2, y aquí quedé en el programa pasado, y realmente yo sentí tuve una impresión en mi espíritu muy fuerte de ser un momento en el cual el Señor estaba diciéndole a personas que me estaban escuchando, gente que como Mardoqueo, gente que como Esther han permanecido fieles, han permanecido dignos en medio de sus circunstancias. El Señor le estaba diciendo: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Porque te la voy a dar. Allí quedábamos, y permíteme leerlo para ti nuevamente. Esther 7, verso 2, y dice: en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. Entonces la reina Esther respondió, verso 3, y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Verso 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y para ser exterminados. Y de ocurrir esto, sería un daño irreparable para el rey. Me gusta en particular este pasaje por lo siguiente, porque es bien triste cuando el Señor, por su Espíritu, empieza a decir: ¿cuál es tu petición, iglesia? ¿Cuál es tu petición, intercesor? ¿Cuál es tu petición, hombre y mujer? Y es triste pensar que muchas personas en ese momento lo primero que se le viene a la cabeza son cosas temporales.
lo primero que se le viene a la cabeza es tener un mejor carro, tener una mejor casa, tener un mejor empleo, tener un mejor sueldo. Ahora déjame decirte, eso no es que es malo. El problema es que si eso es lo primero en tu corazón, si eso es lo que está llenando tus pensamientos, qué triste. Vemos aquí al contrario a una mujer que estaba convencida por Dios de que había llegado a esa posición de reinado, para que en un tiempo donde la muerte había sido decretada sobre ella, sobre su pueblo, sobre la simiente de Esther, ella sabía que Dios la había posicionado para poder revertirlo. Y por eso Esther, sin ningún titubeo, puede decir, y lo voy a leer, dice: Señor, si he hallado gracia en tus ojos. Pudiéramos hoy decir lo mismo: Padre, Dios, si he hallado gracia en tus ojos, y si a ti te place, Señor, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. A mí esto me está hablando de pasión. ¿Hasta qué punto tú puedes dar tu vida por la petición, por el pueblo que Dios te ha encargado? Y voy a hablarle a los intercesores en este momento. Hay mucha gente de Dios que Dios ha colocado en diferentes lugares, en lugares estratégicos. Pero hay mucha gente que ha permitido y ha dejado que la seducción entre. Y hay muchos verdaderos intercesores que están intercediendo es para que Dios mantenga a un ministro, que saben que está en pecado. Oh Señor, pero háblale a su vida. Hermana, hermano, ¿tú crees que valdrá la pena gastar nuestro tiempo en que el Señor sostenga a un ministro que tiene 3 años viviendo en adulterio y que tú lo sabes, pero que según tú, para que no se muera la iglesia, que el Señor opere en la vida de aquel hombre? Hermano, en el nombre de Jesús, hermana, no estés intercediendo por algo que ya en la palabra encontramos que ha sido establecido como pecado. Oremos, sí, por la restauración de esa persona, pero nosotros no tenemos que estar orando para que nosotros, conociendo una verdad, el Señor mantenga una cosa como que es un parapeto. Nosotros necesitamos orar según el corazón de Dios. Y aquí vemos a Esther orando según el corazón de Dios. Y dice: si yo he alcanzado gracia, si yo he alcanzado favor delante de ti. Y yo sé, hermanos, porque la palabra lo dice, que tú y yo tenemos gracia y que tenemos favor y que tenemos misericordia. Y esto es todo por el sacrificio de Jesús. Ahora, es importante porque la única manera que podemos tener una verdadera carga por ese pueblo que Dios nos ha encomendado, por esa congregación que Dios nos ha encomendado, por esas familias que Dios nos ha encomendado, es solo por el Espíritu Santo. La vida, o mejor dicho, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que va a producir la carga adecuada para que podamos interceder de manera efectiva delante del Padre. Ahora fíjate, me gustaría que viéramos aquí algunas cosas, porque así mismo como el decreto de muerte fue dado en este momento, encontramos en el libro de Esther, había un decreto de muerte que no podía ser revocado. Fue un decreto que fue firmado, mejor dicho, sellado con el anillo del rey, y una vez que esto se hacía, no se podía anular. Yo pensaba en este pasaje al respecto y pensaba: ¿cuántos decretos de muerte habrán salido en contra de diferentes sectores del pueblo de Dios y que pareciera que no pudieran ser anulados? Pero así como han salido decretos de muerte sobre tu simiente, sobre tu ministerio, sobre tu vida, también ha salido un decreto de vida para ti. El decreto de vida lo ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es importante que tú y yo en este tiempo nos podamos aferrar a ese decreto. Dice que Él clavó en la cruz del Calvario el acta de decretos que había sido hecha en contra nuestra, es decir, la sentencia que había sido dada en contra del pueblo de Dios, en contra de la humanidad. Dice que esa acta de decretos fue anulada por Jesucristo, como que ya no existiera. Hay un decreto de vida que ha salido. Ahora, cuando nosotros revisamos en el libro de Esther, encontramos que a nivel natural ellos tuvieron que luchar por su vida. ¿Por qué? Porque aquel decreto de muerte ya había salido.
Y lo que el rey hizo fue, dile al pueblo que ahora luche por su vida, que luche por sus hijos, que luche por su casa, que luche por sus posesiones. Y esa es la misma palabra que el Señor está diciendo en este tiempo. Así como el enemigo ha hecho un decreto de muerte, el Señor está diciendo, es tiempo, mamá, papá, que te levantes y luches por lo que Dios te ha dado. Es tiempo que te levantes y guerrees con autoridad por lo que Dios ha puesto en tu mano. Quiero hablar de manera específica a los padres. Este es un tiempo para que nosotros, padres naturales y espirituales, nos levantemos y luchemos, guerriemos por la vida de aquellos que Dios ha puesto en nuestra mano. Y no paremos la guerra, no paremos de guerrear hasta que no veamos la vida de nuestra simiente en cumpliendo su propósito y cumpliendo su llamado. Lucha hasta que veas el propósito de Dios cumplido. Lucha hasta que tú veas el reino de Dios establecido en tu simiente. Lucha hasta que veas a cada uno de aquellos que Dios ha puesto en tu mano sirviendo a Dios con un corazón para Él, porque le ama con todo lo que es y con todo lo que tiene. Hay una leyenda en la mitología bien interesante, el Cid Campeador. Y la historia de este personaje dice que en la última guerra en contra de los moros, este hombre fue herido de muerte. Y cuando el que le llevaba la espada, su ayudante, permítemelo decir así, el que le llevaba las armas, se da cuenta que al Cid Campeador lo habían herido. El pueblo iba a seguir, era su líder. Y él le dice, amárrame al caballo. Y dice allí esa historia, que lo amarró al caballo. Y es apasionante a los que nos gusta leer, porque dice que esa última batalla de liberación final, él la ganó muerto en su caballo. El pueblo solo veía cómo el caballo del Cid Campeador iba y venía por ese campo de batalla, dirigiendo a aquellos guerreros fieles. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para ver el propósito cumplido de Dios en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu iglesia, de ese ministerio que Dios puso en tu mano? ¿No será tiempo que salgamos de la comodidad? ¿No será tiempo que salgamos de las trampas que el enemigo ha traído a nuestras vidas, tanta distracción que a nada nos ha llevado? Y empecemos a pagar el tiempo de buscar a Dios con ayuno, con lloro, con súplica. ¿No será acaso tiempo de que doblemos nuestras rodillas? ¿No será acaso tiempo de que levantemos nuestras voces al Rey y declaremos el corazón de Dios sobre esta humanidad? Hemos llegado a un tiempo, hermanos, donde el verdadero pueblo de Dios está reconociendo que el único lugar donde podemos estar es en nuestras rodillas, delante del Padre. Porque entendemos que en nuestra habilidad, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, no podemos hacer nada. Pero en la capacidad del Espíritu, en la habilitación del Espíritu, con las armas del Espíritu, con la autoridad del Espíritu, no solamente vamos a batallar, pero vamos a vencer. Y vamos a ver el reino establecido en la vida de las personas que Dios puso en nuestra mano, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra simiente. Pelea con todo lo que tienes en contra del enemigo que ha querido robarte lo que Dios te ha dado. Y finalmente, gózate con el nuevo decreto. En Esther 8, 16 al 17 puedes verlo. Gózate con el decreto del Señor. Cuando leemos la historia, dice que aquel día, cuando se había dicho a tal día, a tal hora, van a ir en contra del pueblo y van a destruirlo, porque el decreto era, mátenlos. El rey dijo, luchen ustedes. Tenemos un nuevo decreto, podemos luchar y podemos vencer. Tenemos esperanza y nuestra actitud de victoria se fundamenta en la palabra de vida que ha salido de parte del Padre. Ahora, en Esther 9,
versos 1 al 5, se nos muestran varias cosas que son importantes, pasos a seguir una vez que entendemos que ha salido un decreto de vida. Quiero leerlo porque hay algunas cositas aquí que quisiera que viéramos juntos. Dice: en el mes duodécimo, es decir, en el mes 10, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. El día que el enemigo piense que puede enseñorearse de ti, de tu familia, en el nombre de Jesús, yo declaro que sucede lo contrario. Porque los judíos, porque los cristianos, porque los verdaderos intercesores del Señor son los que nos vamos a enseñorear de aquellos que nos aborrecen. Y no te olvides que en el Nuevo Testamento Pablo lo dice: mi lucha no es contra gente, mi lucha es contra espíritus que han sido asignados para destruir el propósito de Dios. Verso 2 del mismo capítulo 9. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir. Wow, me gusta esto, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿El temor de quién? Aquí dice que es el temor de los judíos. Sabemos que el rey de los judíos, el rey de reyes, el señor de señores, delante de él toda la tierra tiembla. Y cuando el rey está de nuestro lado, cuando el rey de reyes y señor de señores guerrea de nuestro lado, cuando él es nuestro estandarte victorioso, cuando él es el león de la tribu de Judá, que ruge con autoridad y que ruge con justicia, no hay ejército enemigo que pueda pararse ante tal autoridad y ante tal poder y ante tal majestuosidad. Verso 3, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. ¿Por qué el temor de Mardoqueo? Porque aquel hombre que había sido antes, vamos a decir, puesto en menos, desestimado, subestimado, little man, pequeño hombre, mientras que Amán, el magnífico, el grande, el grandioso, maravilloso, impresionante, que las luces se encendían cuando él pasaba, no solamente tuvo que honrar a Mardoqueo públicamente por la plaza, habiéndolo vestido con el ropaje real y sentándolo en el caballo del rey, sino que su propia horca, la horca que él había preparado para destruir la vida de Mardoqueo, fue usada para él y para los suyos. En el nombre de Jesús, es importante que tú entiendas que las trampas que el enemigo ha preparado para ti, para tu familia, para tu ministerio, en esas mismas trampas él va a caer. Aquello que él ha diseñado para destruir los propósitos y los planes de Dios para tu vida, en esas mismas trampas él va a caer. Dice que en el verso 4, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. No solamente Amán fue destruido, no solamente Amán fue ahorcado en su propia horca y tuvo que traer honra a la vida de Mardoqueo, sino que ahora Mardoqueo estaba siendo engrandecido en la casa del rey por manos del mismo rey. Y dice que su fama iba por todas las provincias. No nos llena el corazón que la gente nos reconozca como los mejores, los más excelentes. ¡Wow, qué impresionantes! Ojalá que la gente nos conozca por ser gente radical para Dios. Ojalá que la gente pueda decir: hay una mujer que predica porque tiene una palabra pura. Ojalá que tú y yo, hermano, no seamos conocidos porque, ay, qué increíbles son. No, sino porque seamos verdaderos hijos de Dios. Gente que decidió que no vamos a comprometer nuestros principios, que no vamos a comprometer nuestros valores y que vamos a vivir para nuestro Rey en este tiempo. Verso 5 del capítulo 9. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Yo tomo esto para mí en este día de manera literal, y te insto a que lo tomes de manera literal. Cuando el enemigo, cuando el diablo ha tomado espíritus angustiadores, opresores,
en contra de hombres y mujeres de Dios. Yo declaro que en este tiempo nosotros, como el verso 5 dice, vamos a asolarlos, nosotros a filo de espada. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. Vamos a venir con mortandad y con destrucción, y vamos a hacer con nuestros enemigos como bien nos parece. Como dice el Salmo, dice que nosotros vamos a ejecutar el juicio que ya fue decretado, y que eso es gloria para los hijos de Dios. Aún desde nuestras camas nosotros vamos a decretar con el garganta y espada de doble filo en nuestras manos. Vamos a traer el juicio que fue decretado sobre el enemigo. Porque somos gente que ha aprendido a conocer a Dios. Somos gente que hemos aprendido a alinearnos con Dios. Somos gente que conocemos el corazón de Dios. Y nosotros sabemos, hermanos, que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Y que cuando Cristo no solamente se levantó de la muerte, dice que Él públicamente expuso a los principados y a las potestades, los avergonzó. ¿Para qué? Nosotros tenemos un ejemplo. Él ganó para nosotros la victoria, pero ahora nosotros necesitamos vivir como gente victoriosa, trayendo vergüenza sobre el enemigo, y no por el contrario, como mucha gente que trae vergüenza al reino de Dios. En el nombre de Jesús, nosotros somos vasos dignos que traen gloria y que traen honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es importante que te aprendas a enseñorear de aquello que el enemigo te ha querido arrebatar, que tú te hagas Señor, que tú te hagas dueño. Es decir, cuando el Señor te dice, esta es la tierra que te ha entregado, lo que te está diciendo es, tú tienes que entrar y poseerla, desalojar a aquellos que están usurpando tu posición, y entonces tú puedas sentarte, no porque tú eres el gran Señor, sino porque ese derecho a sentarte en ese lugar de autoridad, en esa tierra, en esa promesa que Dios te ha dado, eso te lo dio a ti el Señor. Aprende a enseñorearte de lo que el diablo te ha querido arrebatar. ¿Por qué? Porque ya Dios te lo ha entregado. Y aprende. En este contexto me gusta porque dice que es importante que nosotros tomemos conciencia de que reunirnos como pueblo de Dios tiene que tener un objetivo y tiene que tener una visión. Nosotros como cuerpo de Cristo nos reunimos para levantar a Cristo y para que todos sean atraídos a Él, pero también para ejecutar los juicios que han sido decretados en contra del enemigo, hasta que todas las cosas sean colocadas por estrado de los pies de nuestro Señor. Voy a terminar en el próximo programa estos últimos puntos con respecto al tema de Esther y Mardoqueo. Y en el siguiente programa vamos a ver al espíritu amalecita, pero cómo cuando tú no guerreas, cómo entonces eres destruido. Yo te invito a que sigas sintonizando mis programas y a que nos llames al 713-408-3068. Te decía al principio, quiero escuchar cómo esta palabra está impactando tu vida. Quiero escuchar tu testimonio de cómo esta palabra está transformando tu manera de vivir y tu manera de pensar, y cómo está impactando a tu familia. Y no para sentirme mejor que nadie, pero sí para que podamos juntos regocijarnos en la obra que nuestro Dios hace, porque Dios es bueno, y la obra que Él hace por su Espíritu Santo. Quiero bendecirte, quiero declarar en este día la gloria de Dios llenando tu vida, llenando tu casa, llenando tu familia. Que el poder del Señor se manifieste en ti. Dios te bendiga.